buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo despertar. Qué bueno que podamos llegar a sus casas a través de este medio, orando para que sea la palabra y el nombre de Cristo glorificado en cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza el día de hoy, domingo 29 de octubre. Hoy es un día donde aquí en nuestro país se elige lo que son alcaldes, gobernadores. Vamos a orar también para que sea el Señor direccionando a cada ciudadano para que vote de la manera apropiada, de la manera correcta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos a ti gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, Dios. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar cada día más y más de ti, Señor, de la vida tuya que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Cristo oramos para que en todo tiempo, Dios, nuestras vidas puedan manifestar la gracia tuya, el amor tuyo, la justicia tuya, Padre. Dios, gracias por este tiempo, Señor, que nos permite ministrar hasta a través de este medio, Señor, tu palabra. Oramos, Dios, para que cada persona que se conecta y que no te conoce, Señor, oramos para que en ella haya un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva dirección, Señor, de vivir, un nuevo sentido de vida, Padre. Señor, sabemos que tú eres quien hace nuevas todas las cosas, Padre. En ti ponemos nuestra confianza y sabemos, Señor, que hoy, Padre, en nuestra ciudad, en nuestro país, se determina, Señor, quiénes serán los próximos alcaldes, los próximos gobernadores, las personas que estarán en la autoridad de gobierno, Señor. Oramos, Padre, para que cada ciudadano elija, Señor, y asuma con responsabilidad el derecho de votar, Padre, y lo haga con ciencia, Señor, no buscando un beneficio personal, sino de acuerdo a los principios que tú has establecido para cada hijo tuyo, Dios. Gracias te damos a ti, Señor. Oramos porque de estas votaciones las cosas se hagan de la manera correcta, Señor. Los resultados sean los apropiados y primeramente, Señor, entendemos que nuestra confianza no se pone en los hombres, sino que está puesta en ti, pues tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres quien gobierna nuestras vidas, Padre. En ti ponemos toda nuestra confianza. Nunca confiamos en los hombres para creer que ellos son los que van a producir un mejor cambio de vida, Padre. El único que puede transformar y cambiar nuestras vidas eres tú, Señor. Gracias te damos a ti, te bendecimos, papá, y te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por cada persona que se conecta a través de este medio de manera directa o indirectamente, Señor. Oramos para que donde quiera que llegue este mensaje produzca una mayor transformación de vida, un mayor entendimiento de tu propósito y sobre todo, Señor, una mayor expresión de la vida de tu Hijo por medio de tu iglesia, Padre. Gracias te damos a ti, te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir un tema que he titulado Pensamientos gobernados, vida transformada. Repito, pensamientos gobernados, vida transformadas. Y una de las cosas que necesitamos entender nosotros es que nuestra vida siempre se va a mover en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Lo que pensamos de una u otra forma va a dar forma a lo que nosotros somos, ¿sí? Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vuelvo, repito, nuestra vida siempre se mueve en la dirección de los pensamientos más fuertes y lo que pensamos da forma realmente a lo que nosotros somos. Ahora, tanto la Biblia como la ciencia prácticamente proporcionan evidencias de que esto es cierto. Mira, hay algo que se llama psicología moderna, llamada terapia cognitiva o conductual. Y quiero leerle lo siguiente. Esta ciencia enseña que muchos problemas, desde los trastornos de alimentación hasta los problemas relacionales, las adicciones e incluso algunas formas de depresión y ansiedad, tienen su origen en patrones de pensamientos defectuosos y negativos. O sea, en pocas palabras, la misma ciencia avala de que muchos problemas que el hombre tiene en su diario vivir o en su caminar de vida, por decirlo así, son el resultado de unos pensamientos defectuosos o negativos que esta persona tiene.
Ahora, ¿cuál es el tratamiento para que estos problemas puedan tener, digamos, solución para nosotros? Y necesitamos entender la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Muchas personas, de una u otra forma, voy a decirlo así, se vuelven paranoicas o persistentes en algunos temas que acontecen en el mundo, y la relacionan normalmente con el juicio de Dios o con un advenimiento de Cristo. Y aquí hago referencia con esto. Es allí donde de una u otra forma se tiene una mala percepción de lo que Dios ha preparado para nosotros como su iglesia, como hijos. Y en cuanto a los asuntos escatológicos, muchas personas se vuelven expertas para hablar de esto, ¿sí? Pero expertas de una forma errónea. Entonces, si hay una crisis mundial, si hay una guerra mundial, si vemos que hay un gobierno que se está levantando de una forma tirana, si escuchamos que hay vida extraterrestre, si vemos que hay una hambruna o una escasez de alimentos, o si vemos o escuchamos que hay una persecución de la iglesia de Cristo, automáticamente se levantan, en el buen sentido de la palabra, personas que tienden a relacionar esto como algo escatológico de parte de Dios y lo relacionan con un juicio divino, con que Cristo viene pronto, con que ya es la guerra del Armagedón, con que los 4 jinetes del Apocalipsis, o aún que las trompetas están anunciando el fin del mundo. ¿Y por qué digo esto? La iglesia necesita aprender a pensar como Dios piensa. Mire, iglesia, y a los que no conocen al Señor, yo les voy a decir algo. Cuando conocemos al Señor de la forma correcta, nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir va a ser de acuerdo a lo que Dios ha determinado con nosotros. Hoy día vemos mayor crisis emocional y que está afectando la manera de pensar de muchos creyentes por el mal concepto que tienen con las cosas que están aconteciendo a su alrededor. Entonces, todo esto es y ha sido una mala interpretación de lo que muchas veces se ha leído en el libro de Apocalipsis o de lo que vemos en el libro de Daniel. ¿Creemos nosotros personalmente como iglesia en una manifestación gloriosa de nuestro Dios? Claro que sí. ¿Creemos nosotros que el fin del mundo caído va a ser redimido completamente? Claro que sí. ¿Creemos que nuestros cuerpos van a ser transformados de cuerpos incorruptibles a cuerpos incorruptibles? Claro que sí lo creemos. ¿Creemos que la vida del Rey de Reyes va a ser manifestada en plenitud? Claro que sí lo creemos. Pero mire, no podemos ignorar nosotros que cuando aumenta el mal es cuando se están levantando más evangelistas o ministros del terror. O sea, no vemos personas que llevan un mensaje para traer paz, sino al contrario, para especular y hablar cosas que no provienen de Dios. Anuncian un arrepentimiento basado más en el infierno. Entonces, vemos una crisis mundial, vemos una guerra, vemos algo que está sucediendo. Entonces, automáticamente se levantan ministros, personas que consideran que tienen un conocimiento escatológico y comienzan a hablar de un arrepentimiento no basado en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere con su creación y se determinó en Cristo, sino basado en un infierno, o sea, produciendo más temor que cualquier otra cosa. Una conversión, están gestando una conversión en las personas basadas en el rapto. Entonces decimos o escuchamos decir, mire, todo esto que está aconteciendo es porque Cristo viene pronto. Entonces prepárese, si usted necesita arrepentirse, porque si no se va a ir para el infierno, o porque si no, cuando Cristo venga, usted se va a quedar y aquí va a sufrir la gran tribulación. Entonces vemos que hay una conversión de personas no porque aman a Dios, no porque tienen una nueva naturaleza realmente, sino que comienzan a cambiar hábitos basadas en un mal concepto que se está enseñando desde los mismos ministros del Evangelio. Un cambio de vida más basado en un castigo divino. Miren, nosotros no ignoramos lo que las escrituras dicen con respecto al regreso de Cristo en algunas cosas. Pero tampoco podemos centrar nuestro vivir y nuestro caminar con Dios basado
en un futuro, ignorando la realidad presente que tenemos como iglesia en Cristo. Hay una responsabilidad que la iglesia tiene aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Manifestar el Cristo que dice conocer. Predicar el evangelio que la Biblia enseña realmente. Mire, basta ya de estar predicando o de estar alimentándonos o nutriendo nuestros pensamientos con temas escatológicos que, les voy a ser muy sincero, no incrementan en nada la vida de Cristo, pero sí nos está produciendo en nosotros un vivir más basado en el temor, más basado en lo que puede acontecer a nuestro alrededor. Muchas personas ya no escudriñan la Biblia, sino que guían los acontecimientos de Dios, supuestamente por lo que acontece según los medios de comunicación. Entonces, escuchamos que hay guerra en Israel y que hay guerra en Afganistán, entonces decimos, no, lo que pasa es que Cristo ya viene pronto. Que vemos que se está levantando un virus en una ciudad o en una nación, no, es que Cristo ya viene pronto. Y yo digo, o sea, dejemos que ese tiempo que Dios ha determinado para el futuro y que no nos compete a nosotros estar, digámoslo así, diagnosticando o estarlo hablando de una manera apresurada, porque eso no nos compete a nosotros. La Biblia habla de algunos eventos futuros, pero no centra su mensaje en esto. El mensaje de la Biblia siempre es y será Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros creer que estamos preparados para irnos si no estamos siendo efectivos en lo que nos corresponde aquí en la tierra como hijos de Dios o como iglesia? Mire, hoy día vemos una iglesia que prácticamente vive más con problemas mentales. No sabe qué decisiones tomar en los asuntos diarios de su vida. No sabe cómo administrar correctamente los recursos que Dios le ha dado, sino que al contrario, vive neciamente. Es más, algunos ni siquiera ya proyectan un futuro de vida, porque vienen pensando, Cristo viene pronto, ¿para que yo hago esto? ¿Para que me preparo? ¿Para que me capacito? Y miren, muchos problemas que vemos. He aquí cuando, yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor decían, mire, no lea la Biblia, porque leer la Biblia lo vuelve loco. ¿Y cuántas veces escuchamos más personas que hablan de un infierno, de una experiencia que tuvieron en un infierno? Es personas que tienen experiencias que vieron 4 jinetes en el cielo, que se están escuchando las trompetas, que están las pestes, que mire, pestes han habido desde muchos años atrás. Guerras también han habido desde muchos años atrás. Nosotros no podemos ignorar, obviamente, lo que la Biblia dice con respecto al aumento de la maldad en este mundo. Pero tampoco podemos ignorar la realidad y la responsabilidad que la iglesia tiene aquí en la tierra. Por eso yo digo, mire, necesitamos nosotros tener unos pensamientos gobernados por Dios para que nuestra vida sea completamente transformada por Él. Entonces, voy a decirle lo siguiente. ¿Dónde están las buenas nuevas del Evangelio de Cristo? Si creemos que hablar del Evangelio de Dios es hablar del infierno, es hablar del rapto, es hablar de que Cristo viene pronto y que prepárese porque si no se queda. Mire, yo escuchaba aquí días a alguien que hablaba sobre que el mar, que yo no sé qué, algo que está sucediendo en Israel y que entonces, mire, hay gente, voy a decirlo con respeto, hay gente que no se vuelve a Dios por amor a Él, porque realmente reconoce que necesita un cambio de vida, un cambio de naturaleza, sino simplemente basado en un tema escatológico. Por eso la iglesia del primer siglo hubo un momento donde comenzaba a hablar, Maranata, 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 Cristo viene pronto. Y de una u otra forma, esto es un tema que a muchas personas les encanta oír, el tema de la escatología bíblica. Pero qué importancia tiene para la iglesia el entender el gobierno y el señorío de Cristo en ellos, la expresión y manifestación de Cristo a través de sus vidas. De nada nos sirve ser expertos, entre comillas, maestros de la escatología bíblica, si no conocemos y entendemos la vida que tenemos de parte de Dios. Por eso yo les voy a decir algo, necesitamos aprender
a que nuestros pensamientos sean gobernados directamente por Él. ¿Dónde están las buenas del Evangelio? Pregunto yo. Si creemos que hablar del Evangelio es decir, mire, si usted no se arrepiente, se va a quedar y entonces va a sufrir la gran tribulación y entonces se va a ir para el infierno. ¿Eso fue lo que Cristo realmente vino a predicar? ¿O qué es lo que realmente significa la palabra Evangelio? Mire, la mala percepción del mensaje de Dios lleva a la gente a vivir más un Evangelio basado por el temor. Algunos obligados a cumplir requisitos, ciertos requisitos para ganar su salvación. Otros creen que son responsables de cambiar la vida de los demás. Ahora, si nosotros no conocemos realmente cuál es el propósito de Dios en Cristo, nosotros podemos vivir un evangelio de la manera incorrecta. ¿Qué es el evangelio realmente? ¿Cuál es el evangelio que Cristo predicó? ¿Y es el evangelio que nosotros estamos predicando o es el evangelio el que nosotros debemos predicar? Miren lo que dice Mateo 4:23. Vamos a mirarlo por un momento. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino. ¿Y qué hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El predicar el evangelio producía buenos resultados, no malos resultados. Dice Mateo 11:5. Mateo capítulo 11, versículo 5. Los ciegos, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y termino leyéndole Lucas 4:43. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Mire, anunciar el evangelio de Dios es anunciar las buenas nuevas del Padre. Cristo vino a anunciar las buenas noticias del Padre. La responsabilidad y el llamado de Dios para nosotros como iglesia es anunciar el evangelio del reino de Dios de la forma o de la manera correcta. Basta ya con estar predicando o con querer conocer un mensaje que nos sume a Cristo en su vida. Recordemos lo que no es el evangelio prácticamente. Mire, el evangelio no tiene que ver con prosperidad física o financiera. El evangelio no tiene que ver con milagros. El evangelio no tiene que ver con liberación. El evangelio no tiene que ver con creer que Dios existe para satisfacer mis necesidades o mis caprichos personales. Eso no tiene que ver con el evangelio. Si la manera de pensar de la gente no está siendo coherente con lo que Dios espera de ella, es porque de una u otra forma la ciencia y la Biblia afirman o tienen algo en común. Mire, Salomón dijo hace más de 3000 años, Proverbios 23:7 dice, porque cuáles son, Proverbios 23:7, dijo Salomón, porque cuáles son sus pensamientos más íntimos, tal es él. Lo que la persona tiene en su mente prácticamente es lo que ella va a hacer en su diario vivir. Entonces, yo voy a decir algo. Si tanto la Biblia como la ciencia nos enseñan que nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes, deberíamos preguntarnos algo. ¿Me gusta la dirección en la que me están llevando mis pensamientos? ¿Hacia dónde me está llevando lo que yo estoy pensando? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy dando con respecto a los asuntos de Dios? Mire, dejemos de ser tan, digamos, no sé, como paranoicos, como hay gente que tiene más comezón de oír tantas cosas que poco
poco sentido o poco deseo tienen de experimentar o de manifestar la vida de Dios en ellas. Necesitamos conocer la manera correcta de pensar. De lo contrario, usted y yo no podemos, si no conocemos cuál es la manera como Dios quiere que pensemos, no vamos a actuar o vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado con nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Miremos por un momento. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Ahora dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? ¿Esto qué? Haced. ¿Y cuál es el resultado cuando nosotros pensamos y hacemos lo que Dios dice? Dice, el Dios de paz estará con vosotros. Mire, pensar tiene que ver con los pensamientos. Hacer tiene que ver con nuestras acciones. Y el Dios de paz estará con vosotros tiene que ver con una experiencia de vida. Mire, hay personas que son hijas de Dios y cuestionan si Dios está con ellas o si Dios no está con ellas. ¿Por qué? Porque tienen una mala percepción de Dios. ¿Por qué se nos exige o demanda pensar a nosotros de esta manera? ¿Y a quién se le está exigiendo o a quién se le está diciendo que piense así? ¿A quién Pablo le está diciendo? Mire, ustedes tienen que pensar de esta manera a la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor la que tiene que pensar de esta manera. Mire, dejemos de ser tan conflictivos en los temas que no suman a Cristo en nosotros. Dejemos de ser tan conflictivos en el buen sentido, en poner nuestra esperanza en los hombres para creer que nos van a dar a nosotros una mejor calidad de vida. Dejemos de creer que tenemos una verdad absoluta con respecto a los asuntos escatológicos y comencemos prácticamente a vivir y a manifestar los pensamientos de Dios para que nuestras acciones sean coherentes entre lo que pensamos y entre lo que estamos haciendo realmente. ¿Y sabe por qué a nosotros se nos demanda esto? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, usted, si es hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, usted tiene la mente de Cristo. Y como tal, debe pensar como Dios piensa. Esta es una demanda que nos corresponde a nosotros entender. A nosotros no nos debe definir lo que el mundo hace o lo que acontece a nuestro alrededor. Que lo que usted hable de Dios no tenga que ver. Yo pregunto, ¿qué pasaría entonces si nosotros no tuviéramos conocimiento a las cosas externas de este sistema? ¿Podríamos hablar con seguridad acerca de Dios? ¿O todo lo que sucede lo vamos a alinear con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Segundo de Corintios capítulo 10. Vamos a utilizar mucho texto bíblico. Les pido que por favor los apunten. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Apúntenlos para que luego los puedan estudiar. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. ¿Y por qué no militamos según la carne? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Miren, a nosotros no nos compete tener una confrontación a nivel personal con alguien para que esta persona pueda conocer a Dios o para que esta persona viva de acuerdo a como Dios quiere que se viva. Dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y tenemos que hacer es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Voy a leerles una versión, nueva versión internacional, Romanos 12:2. Este texto lo hemos utilizado muchas veces, lo hemos hablado. Romanos 12:2. Voy a leerle este texto en dos versiones, ¿correcto? La nueva versión internacional dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire, en este texto dice, no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y ahora miremos lo que dice el mismo texto, la nueva traducción viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En una parte nos dice, usted y yo no nos podemos amoldar a lo que este sistema dice o hace. Y aquí está diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Démonos cuenta, en la medida que mi manera de pensar va cambiando, mi manera de vivir también va a cambiar. Por eso yo digo, mire, he visto y nos hemos enterado cómo la iglesia anda tan mezclada con lo que este sistema dice o con lo que este sistema hace. Necesitamos entender realmente cuál es el reino en el que debemos operar nosotros como hijos de Dios o como iglesia. Pero la pregunta es cómo podemos actuar nosotros de la manera correcta en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo actuar de la manera correcta en mi diario vivir? Primero, pensando de acuerdo a la palabra de Dios. Yo necesito pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Que mi mente esté gobernada por Cristo mismo. Recuerden algo, en Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado 3 veces, pero 3 veces él respondió con la escritura. 3 veces fue tentado y 3 veces él responde con las escrituras. Miren, necesitamos conocer las escrituras para responder de la manera correcta ante cualquier circunstancia de la vida. Conocer las escrituras nos permite a nosotros conocer a Dios como Él piensa, cómo Dios actúa y cuál es el propósito que Él ha determinado para nosotros. Ahora, obviamente, no podemos conocer cómo Dios piensa en su plenitud o cómo Dios actúa en su plenitud, pero sí podemos conocer algunos asuntos que Dios nos ha revelado por medio de las escrituras. Jeremías capítulo 29, verso 11. Recuerden los que le dije, vamos a tener bastantes textos bíblicos. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el Señor, yo sé cuáles son los pensamientos que tengo para vosotros. Y ahora, Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9.
Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, ninguna persona puede considerar que tiene o que conoce todo el consejo de Dios. Pero lo que de Dios conocemos, lo que de Dios se nos ha permitido aprender, conocer y entender, esto es lo que nosotros damos a conocer también. Nadie puede considerar que conoce todo de Dios. Es allí donde entra la especulación en algunos asuntos con respecto al futuro. Hay personas que consideran que ya saben todo el panorama de Dios con respecto al futuro. Algunos hasta se atrevieron o se han atrevido a decir que Cristo viene tal día y, como dicen, específicamente. Pregunto, ¿eso nos corresponde a nosotros decirlo? No, nada que ver con eso. ¿Nos corresponde a nosotros decir quién se salva y quién no se salva? ¿Quién se va al infierno, quién se va al cielo? ¿Eso nos corresponde a nosotros? No nos corresponde. Nos corresponde a nosotros a, entre comillas, a determinar quién es el anticristo y quién no es el anticristo. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero la iglesia, entre comillas, se vuelve experta en querer saber esos temas. Ay, yo quiero saber, ay, ¿cuándo viene Cristo? No, que viene pronto, pero ¿cuándo? ¿Usted qué cree que cuándo viene? Mire, voy a decir con respeto algo. A mí no me interesa cuándo venga. Lo que me interesa es estar haciendo lo que Él a mí me llamó a hacer como su hijo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo estoy haciendo, bien sea que me lleve en vida o que después yo parta de este mundo y pueda encontrarme con Él, esos son asuntos que no me conciernen a mí. La vida de Dios nos fue dada para manifestar a Cristo aquí en la tierra. Para eso. No para centrarnos en un futuro. Y vuelvo y digo, mire, con respeto, pero yo me canso de escuchar personas que continuamente cuando sucede algo, mire, voy a hacerlo muy sincero. Yo me acuerdo que decían que en el 2000, año 2000, el mundo se iba a acabar, porque era un cambio de siglo. Y cogían cualquier cantidad de textos bíblicos para justificar eso. Y muchas personas, entre comillas, entonces nos alineábamos a caminar, entre comillas, decimos como en santidad, como en esa pureza a Dios, porque decíamos, ¿qué tal que el Señor venga y, mejor dicho, nos encuentre extraviados? Usaban las parábolas de las 10 vírgenes, 5 que tenían las lámparas con aceite y las otras 5 que no lo tenían con aceite, y que las insensatas y todo ese tipo de cosas. Y nos decían, ya viene Cristo. Cuando hubo lo que fue el COVID, es un virus mundial, van a exterminar toda la tercera parte de la tierra y ya esto viene, es que la Biblia lo dice, y el fin del mundo y se va a acabar todo. Y la gente se vuelve paranoica, se vuelve, o sea, se centra su vida de fe más en lo que acontece afuera que en lo que aconteció en ellos adentro. Si es que aconteció realmente. Mire, una mujer cuando está embarazada, ella no le importa lo que está pasando afuera. Ella le importa lo que está sucediendo dentro de ella. Porque sabe que hay una nueva vida que se está gestando en ella. Porque sabe que vendrá un alumbramiento en ella, a través de ella. El Hijo de Dios no le debe importar lo que esté sucediendo afuera. Le debe importar más lo que está sucediendo dentro de él. Hay una nueva vida que se está gestando, que se está formando. Recordemos, nuestro hombre interior se va renovando día a día y nuestro hombre exterior se va desgastando cada día. Centramos nuestra mente y nuestra vida en lo que está sucediendo dentro de nosotros y no fuera de nosotros. A esto es lo que Dios nos llama a nosotros como iglesia.
que si se levanta un presidente y este presidente dice por aquí que no es conforme a lo que Dios quiere, entonces este puede ser el anticristo. Este va a producir un caos mundial. Pregunto, ¿es que a nosotros como iglesia nos determina lo que sucede en el exterior? La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Si la iglesia tiene que padecer persecución por causa de Cristo, y es más, padece persecución por causa de Cristo, no tendríamos por qué aterrarnos o atemorizarnos. Cada cosa que Dios permite en cada lugar diferente, lo permite basado en lo que Él ha determinado con cada uno de ellos. A nosotros no nos compete decir si esto es o no es así. Necesitamos prácticamente pensar de la manera correcta ante cualquier circunstancia de la vida. Cuando permitimos que los pensamientos de Dios nos gobiernen, vamos a aprender a vivir una vida más tranquila, llena de paz y confiados en Él. Pregunto, ¿la iglesia realmente tiene paz? ¿O está expresando la paz de Dios? ¿La iglesia del Señor realmente vive tranquila? ¿O vive más con temor a lo que está sucediendo a su alrededor? Siempre van a surgir preguntas que posiblemente no podemos llegar a conocer con exactitud. Siempre van a haber preguntas. Mire, una de ellas, ¿por qué la muerte de un bebé? ¿Quién puede dar una respuesta exacta? Mire, ¿por qué un accidente? ¿Por qué un abuso en una persona? ¿Por qué una crisis familiar? ¿Por qué un divorcio? ¿Por qué el aumento de tanta maldad en la tierra? ¿Por qué un despido injustificado? Miren, la vida no se trata de tener una respuesta a estas preguntas. ¿Por qué? Porque muchos con la intención de querer responder, lo que hacen es especular o decir lo que no es. A nosotros no nos compete dar respuesta de algo que no conocemos. Dios en algunos asuntos guarda silencio. No lo sabemos todos, no lo sabemos todo, y Dios no está en la obligación de hacérnoslo saber. Así es sencillo, así es, amor. Dios es Dios y Él es soberano. Basta ya de usted querer saber o de creer que tiene todas las respuestas a los asuntos de la vida. Nosotros no sabemos por qué a veces suceden tantas cosas difíciles con las personas. Y uno podría llegar, bueno, si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios realmente existe, ¿por qué no evita que el mal no se manifieste o no suceda aquí en la tierra? Hemos visto muertes, digamos, de una forma violenta, accidentes inesperados, enfermedades que aparecen de un momento a otro, que posiblemente nosotros no podemos tener una respuesta exacta. Pero lo que sí necesitamos tener plena seguridad es que Dios de todo tiene el control. De nuestra vida, Él tiene el control. Y nada se sale de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de que Dios tiene el control de todo, no estamos diciendo que Dios está haciendo que el mal suceda porque Él lo ha determinado o porque Él así lo quiere. No, seamos cuidadosos con hablar de eso. Una mente gobernada con los pensamientos divinos va a vivir una vida de manera diferente, porque de eso se trata. Nosotros no podemos cambiar nuestras conductas solo cambiando nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si creemos que cambiar de acciones va a cambiar nuestra conducta, de una u otra forma, va a producir en nosotros frustración, va a producir enojo, impotencia, una carga emocional o un desaliento o hasta un desánimo. Porque decimos, yo quiero cambiar, he tratado de hacer esto, pero no he podido. Entonces nuestra conducta no va a cambiar cuando cambiamos nuestras acciones. Nuestra conducta va a cambiar cuando cambiamos ¿qué cosa? Nuestra manera de pensar. No se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros.
luche por cambiar. Exacto. No es porque usted luche por cambiar. Porque ese cambio que usted trate de hacer en sus fuerzas simplemente va a ser temporal, va a ser momentáneo, pero con el tiempo va a volver a recaer en cosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué debemos afanarnos, iglesia? Por nada. Por nada debemos estar afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿cómo? Con la acción de gracias. ¿Y qué pasa? Cuando yo no me afano y lo que hago es tener una vida de comunión con el Señor, dice, es allí donde la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento, no todo sentimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y este entendimiento, ¿qué va a hacer? Que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De eso se trata, iglesia. Yo por nada me debo de afanar, sino debo presentar mis peticiones delante de Dios con oración y ruego, pero con gratitud. Y es allí donde la paz de Dios comenzará a guardarme, a guardar mi corazón y de una u otra forma a guardar también mis pensamientos. Por nada debemos estar afanosos o afanados. No importa lo que suceda a su alrededor. Comience a alimentar, a fortalecer lo que ha sucedido en su interior. Mire, decía el apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, el llamado de Dios para nosotros es aprendamos a vivir de una forma contenta con lo que el Señor nos ha dado o nos ha confiado. Algunas personas con la intención de enriquecerse, de tener muchos bienes, de tener una mejor calidad de vida, a veces dice la Biblia, caen en tentación y lazo y en muchas codicias que son necias y dañinas. Algunos, dice la Escritura, se extravían de la fe por causa de esto. Y nosotros hemos conocido personas que un día conocieron al Señor, querían vivir para Dios, pero el afán o el deseo de tener bienes materiales los desviaron de lo que Dios quiso para ellas. Aprendamos lo que significa la palabra contentamiento. Y Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. Filipenses 4, 10 al 13 dice, me alegro mucho en el Señor
de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí, dice el apóstol Pablo. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Algunos utilizan el último texto, el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para creer que de acuerdo a ese texto pueden hacer lo que, entre comillas, quieren. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, mire, ustedes habían dejado, dice más bien, me alegro de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí, no que me hayan olvidado, simplemente de que no tenían la oportunidad para hacerlo. Y estaba hablando de una ofrenda que la iglesia de Filipo le dio a Pablo para que llevara a cabo su ministerio. Y él les expone, mire, no digo porque yo esté necesitado o porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o a todo le puedo hacer frente gracias al Cristo que me fortalece, lo está diciendo en base a una acción que la iglesia tuvo con él. Y le dio a entender lo siguiente: mi contentamiento, mi vivir para Dios no está determinado con lo que está sucediendo alrededor de mí. Si tengo, gloria a Dios. Si no tengo, también gloria a Dios, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hay gente que dice amar a Dios porque está gozando de una buena calidad de vida, porque goza de una buena salud, porque goza de un buen empleo. Pero pregunto, ¿seguiría apasionada y amada y determinada en vivir para Dios si no tuviera esto en el momento? Esto es lo que nos tiene que medir a nosotros. Realmente, vuelvo, repito, nuestros pensamientos continuamente deben estar ajustados a lo que Dios quiere con nosotros. Iglesia, es tiempo de que nosotros comencemos a pensar de manera diferente. Cuando usted y yo pensamos de manera diferente, simplemente nuestra manera de vivir, va a ser de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. Deje de pensar de que todo lo que acontece a su alrededor va a determinar lo que Dios está haciendo en su vida. Comencemos a escudriñar las escrituras. Comencemos a escudriñar y a conocer cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en Cristo? A veces ignoramos esto. Queremos escuchar un mensaje que nos digan, usted va a ser prosperado, usted, si está enfermo, usted va a ser sano, si no tiene empleo, usted va a tener un empleo, que nos muevan las emociones, eso nos encanta. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a seguir aprendiendo y conociendo más de Dios? Aprendiendo y conociendo más a Cristo. Por eso la iglesia necesita comenzar a cambiar su manera de pensar. Pensar como Dios quiere que pensemos. Y esto nos va a llevar a nosotros a vivir de una manera contenta, de una manera tranquila, experimentar lo que es una verdadera paz. Si usted, como hijo de Dios, no experimenta la paz de Dios, es porque usted está pensando de una forma correcta. Incorrecta, perdón. Si usted no ha nacido de nuevo y cree que cambiando ciertas acciones va a hacer que Dios obre a su favor, usted necesita primeramente entender que sus pensamientos deben ser cambiados
¿Y cómo sucede esto? Cuando usted permite que la vida de Dios comience a obrar en usted. Porque de eso se trata. Recordemos, no tenemos la respuesta para todos los asuntos de la vida, pero lo que sabemos, eso vivimos y eso disfrutamos de parte de Dios. Entonces, iglesia, esto era lo que quería decirles de parte del Señor. Seamos cuidadosos con lo que estamos anidando en nuestros pensamientos o en nuestra mente. ¿Correcto? Vamos a... Amor, ¿tú vas a decir algo? Perdón, ¿no? Bueno, listo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos aprender cada día más y más de ti, Señor. Padre, queremos ser hijos entendidos, Dios, que permiten el señorío y el gobierno tuyo en todo nuestro ser, Padre. Oramos, Señor, para que en todo tiempo nuestra manera de pensar sea de acuerdo a lo que tú piensas, Dios. Tu palabra enseña que nosotros tenemos la mente de tu Hijo, Señor. Y pedimos, Señor, que de esta forma nuestro pensar sea de esta manera, Padre. Gracias porque como hijos de Dios pensamos en todo lo que es correcto, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, Padre. En esto pensamos nosotros como tus hijos. Señor, desechamos todo pensamiento que no suma a Cristo en nosotros, Padre. Desechamos todo pensamiento, Señor, que no suma el propósito tuyo con nosotros, Dios. Padre, nos presentamos delante de ti como un sacrificio vivo, santo, Señor, y agradable, Dios. Y creemos, Señor, que nuestra mente es gobernada por ti, Señor. Creemos, Señor, que nuestros pensamientos se sujetan, Señor, a tus pensamientos, a tu voluntad, Padre. Dios, danos mayor entendimiento de lo que somos y tenemos en ti, para que podamos vivir como es dignos de hijos tuyos, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Dios. Padre, que lo que acontece afuera, Señor, no determine lo que somos dentro de lo que ha sucedido dentro de nosotros, Padre. Permítenos disfrutar a Cristo en todo tiempo. Permítenos, Señor, vivir como es digno de ti, Señor. Padre, gracias te damos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos para que en todo tiempo, Señor, nuestros pensamientos están alineados a tus pensamientos, Padre. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, es un gusto poder saludarles, poder estar con ustedes conectados. Recordemos, permitamos que nuestros pensamientos sean gobernados por el Señor, para que de esta forma nuestro caminar o nuestro diario vivir sea de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. Nada puede determinar que usted viva diferente a menos de que tenga pensamientos que nos corresponden a lo que Dios quiere con usted. Entonces, les dejamos un abrazo para todos, muchas bendiciones, nos vemos Dios mediante el próximo domingo y estamos hablando. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Tú
puedo entender. Cristo, eres más de lo que escuché, o lo que mis ojos pueden ver. Eres mucho más de lo que pedí, o lo que yo puedo entender. Cristo, eres más de lo que escuché, o lo que mis ojos pueden ver. No eres algo, tú eres alguien, la gloria del nuevo pacto. Tú eres el Cristo, don inefable, la bendición que yo cargo. No eres algo, tú eres alguien, la gloria del nuevo pacto. Tú eres el Cristo, don inefable, la bendición que yo cargo. Eres el día, eres la luz, tú la sustancia, mi plenitud. Eres mi Cristo, eres mi bien, tú mi regalo, eres mi rey. Eres el día, eres la luz, tú la sustancia, mi plenitud. Eres mi Cristo, eres mi bien, tú mi regalo, eres mi rey. Eres mucho más de lo que pedí, o lo que yo puedo entender. Cristo, eres más de lo que escuché, o lo que mis ojos pueden ver. Eres mucho más de lo que pedí, o lo que yo puedo entender. Cristo, eres más de lo que escuché, o lo que mis ojos pueden ver. Yo puedo entender. Cristo, eres más de lo que escuché, o lo que mis ojos pueden ver. Eres mucho más de lo que pedí, o lo que yo puedo entender. Cristo, eres más de lo que escuché, o lo que mis ojos pueden ver.